hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivían 7 hermanos. El mayor se casó y tiempo después murió sin tener hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la mujer que dejó el mayor, pero al poco tiempo también él murió sin tener hijos. Y con el tercer hermano pasó lo mismo, y así pasó con los 7 hermanos, y finalmente murió la mujer. Y luego en el versículo 23 dice: ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? Versículo qué pillín, ¿verdad? Pillina, ¿verdad? No, es que no es así. Ok, ahorita voy a explicarles un poco más, ok. Versículo 24, Jesús le contestó: ustedes están equivocados y no saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo. Versículo 26, y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer la Biblia, la historia de la zarza, y ahí Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jacob y tus antepasados, de Isaac y de Jacob y tus antepasados. Versículo 27, por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Qué equivocados están ustedes. Ok, primero que nada, el tema del día de hoy se llama ¿cómo identificar? ¿Cómo le puse? Conversaciones perdidas. Ok, conversaciones perdidas, y abajo el subtítulo podrías ponerle ¿cómo identificar un espíritu enfermo? ¿Verdad? Porque, primero que nada, los saduceos, los que vienen aquí, los saduceos eran como una rama o un partido un partido de Israel, o sea, una creencia de la religión, ¿sí? Que no creía en la resurrección. ¿Cuántos de aquí creen en la resurrección? Sí, ok, todos nosotros creemos en la resurrección, ¿sí? Sí, ok. Versículo 19 dice que no creen que Jesús, primero le decían maestro a Jesús. ¿Qué es esto? Ay, perdón, las canciones de mis hijos. Primero en el versículo 19 dice: maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos, y primera cosa de aquí es que ellos no creían que Jesús era un maestro, ¿ok? Y eso es bien importante porque tienes que tener cuidado con aquellos que se dicen cristianos y no son cristianos. Primero debes de saber con quién vas a debatir. Si viene Yared y me dice: oye, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo sobre este tema bíblico. Primero tengo que saber quién es Yared. Tienes que saber si es miembro de la iglesia de Jesucristo o no. Y hay formas hay formas y principios muy buenos para tú saber si esa persona vas a poder debatir, platicar bien, o vas a perder la plática. Porque si tú estás hablando que alguien es homosexual o es un mujeriego, ok, a uno le gustan mucho los hombres y al otro le gustan mucho las mujeres, y es un enfermo sexual, ¿me explico? A decirlo más claramente. Y en esos aspectos, tienes un amigo que le gusta fumar droga o le gusta meterse droga, y él dice que es cristiano y quiere debatir contigo cosas de la Biblia. De antemano te voy a decir que vas a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque primero que nada, ellos no creen lo mismo que tú. ¿Y cómo vas a identificar una persona que espiritualmente está mal? Primera cosa, ¿sí? Estas personas le decían maestro a Jesús, pero no creían que era un maestro. Un cristiano enfermo te va a decir que es cristiano, pero no reconoce autoridad, ¿sí? Todas las personas que están en el staff es porque han reconocido una autoridad. Yeshua, ¿quién es tu pastor? Así es, ¿sabe quién es?
¿Quién es tu pastor? ¿Sí? Primero que nada, tiene que tener pastor, ¿ok? Segundo, tiene que tener iglesia. Si no tiene, no, esos que dicen, no, yo soy cristiano y no tiene iglesia, ni discutas con esa persona. Espérate, que tiene iglesia, pero que no reconoce pastor. Mira, si tú no has ido con el pastor nunca en tu vida y has tenido una conversación mínimo de algún problema, si ya llevas 10 años en la iglesia y nunca has tenido una conversación con el pastor, tú no tienes pastor. ¿Sí? Primero, para ser miembro de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia, incluso de la iglesia local, tienes que tener un pastor. Mi primera pregunta para ti es: ¿quién es tu pastor? Segunda, ¿cuál es tu iglesia? Tercera, ¿cuáles son sus frutos? O sea, yo si voy a debatir o voy a discutir con Uriel de que si Adán tenía ombligo o no, de que si los peces se murieron en el diluvio o no, tengo que saber, ¿tienes pastor? ¿Tienes iglesia? ¿Y cuáles son sus frutos? Porque si no vas a perder todos los debates que tengas con esa persona. Tienen que reconocer autoridad. Ok, en este momento está Jesús en una situación que no reconocen autoridad de estas personas. Yo siempre en mi familia me da mucha risa porque hasta ya nos reímos nosotros mismos ahí en la casa de mi abuelita, porque soy el primer cristiano de la familia. Ok, y en casa de mi abuelita están todos, mis tíos están tomando unas bebidas que un poco adulteradas, unas bebidas que te ponen acá un poco, te sacan de los sentidos, te ponen acá chido, que no, que cancelado eso. Arrepiéntete, pecador. Y a las 11 de la noche, entre las 11 y las 12, siempre sale la primera pregunta de: oye, Manuel, y yo, híjole, ¿por qué tú no crees en las imágenes? Y ya me dan ganas de decirle, a ver, y ya empezamos a platicar, pero yo trato de no meterme en esas conversaciones. Incluso cuando ellos van a hacer sus rituales católicos, yo trato de no participar. Un día le dije a mi papá: ¿sabes qué, papá? Con todo respeto, yo el día que haya un ritual católico que vayan a hacer ustedes, yo me voy a salir porque yo no quiero participar de eso. Igual que ellos tampoco participan en los rituales que nosotros hacemos, ¿verdad? O sea, tenemos unos rituales en la iglesia, pero no participan ellos tampoco de un culto de la iglesia de nosotros. Cuando ellos vienen, a veces no levantan las manos, no aplauden, no confiesan en la adoración y todo eso. ¿Ok? Y hay que respetar. Yo respeto lo que ellos tienen y ellos respetan lo que yo, ¿verdad? Y así estamos felices todos. Pero mi conversación es con ellos, si ellos son pro aborto, si ellos son pro homosexualismo, si ellos son pro al feminismo y todo eso, mis conversaciones ya desde antemano las voy a perder, porque ellos creen primeramente que los odias. Luego creen que estás en desacuerdo con todos, creen que eres un racista, creen que eres un homofóbico, creen todos ese tipo de cosas. Y es mentira, porque el diablo siempre quiere poner mentira en ellos. Pero primeramente ellos no tienen una autoridad, no tienen una iglesia y no tienen un fruto dado por el Espíritu Santo. Entonces no puedes discutir con eso. Imagínate, una persona te dice: ¿se puede casar un gay o no? ¿Se puede o no? Ok. ¿El matrimonio quién lo inventó? Dios. Entonces, ¿se pueden casar? No, porque ellos no creen en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos primero? Conocer a Dios. Entonces, ¿vas a discutir sobre el matrimonio? No, porque vas a perder, porque el gobierno sí les da un papel, pero realmente la verdad es que no pueden estar casados, porque el matrimonio instituido es de un hombre y una mujer. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿el aborto se puede hacer? Sí.
A veces hasta lo dejan, a veces hasta lo han aprobado en algunos lados, ¿verdad? Pero las personas que lo practican, aquí la cosa es, las personas que lo practican y quieren discutir contigo, primeramente tienes que saber si creen en Dios. Si no creen en la palabra, ¿cómo van a creer en la vida? ¿Sí? Si no creen en Jesucristo, ¿cómo van a creer en la vida? Nosotros que hemos nacido de nuevo creemos en la vida, creemos que Dios nos da hijos, creemos que es una bendición. Sabemos que cuando se tiene ese momento de sexual, ¿sí? Entre un hombre y una mujer, ahí está el feto, ahí está el hijo, ¿verdad? Y Dios ya puso un alma ahí. Entonces tú matas a un feto, tú matas y abortas, tú matas un alma. ¿Sí entienden? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Es un alma, tú matas un alma. Pero ¿cómo le explicas a alguien que cree que es un producto? ¿Cómo le explicas a alguien que te dice, no, es que son células? Sí. O sea, sí, se formó eso, hubo eso, y a lo mejor ahorita no parece humano, pero tiene alma. Sí, el bebé de Yeshua ya tiene un alma. Salió del closet, así. Dios así sacó del closet el alma. No Yeshua, no Yeshua. No, eso. No. A ver, repetir, ¿verdad? No van a cortarme. Y van a poner, Yeshua salió del closet y todos. Se acabó la. No. Llegó, no sé, o sea, me imagino que está el Señor. ¿Quién me contó esa historia? Creo que está. Y saca así de un lugar donde tiene las creo, no sé. Y lo pone así. Y en ese momento lo pone ahí esa alma. Y ya está aquí el alma. Entonces desde el vientre de la madre ya está adorando a Daniela y Yeshua, y ya puedes estar orando por él. Y yo siempre oraba y siempre Dios me daba cosas para mi hija desde el vientre de que está en el vientre de Steffi. Y yo decía, tú vas a profetizar, vas a hablar, el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Todo eso ya le puedes hablar desde ya que es el chicharito, ¿verdad? Y luego se hace una sandía y luego un melón y de todo, ¿verdad? Entonces, segunda cosa, citan la palabra de Dios, y las sectas crecen con la palabra de Dios, ¿sí? Los mormones, que son una secta, para que sepan, ¿sí? Citan la palabra de Dios, pero tienen una revelación de ángeles y la Biblia lo tacha. Los testigos de Jehová tienen la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que sucede? Es una secta, ¿por qué? Porque no creen en Jesucristo, ¿sí? Y les puedo dar más sectas, ¿verdad? Entonces, citan la palabra de Dios y se hacen sectas porque dicen, fíjate lo que dijeron, vete al versículo 20, por favor. Versículo 19. Y dice, maestro, Moisés escribió, ahí vamos bien, si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con esa mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del hermano muerto y llevan su nombre. Está bien, eso sí dice la palabra, ¿ok? Y después el 20 empieza, pues bien, ahí empezó lo malo. Aquí vivían 7 hermanos, el mayor se casó y tiempo después se murió sin tener hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la mujer que dejó el mayor, pero poco tiempo también él murió sin tener hijos. El tercer hermano pasó lo mismo, y así pasó con los 7 hermanos, y finalmente murió la mujer. Ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será la esposa de esta mujer si estuvo casada con los 7? Ok, esta historia la inventaron ellos para cachar a Jesús. Es como cuando tú estás, me encanta que tengo una prima que siempre me cuenta la misma historia. A ver, Emanuel, y si un violador entra a la casa y casi me dice, y rompe la ventana y se mete y que no sé qué, y luego viola a la niña y la niña sale embarazada y la niña no quiere, y le digo, a ver, espérate.
¿existe esa historia o no existe esa historia? Y luego me dice, no, pues es un caso. Le digo, no, ¿conoces ese caso? Para ir a orar por ella, para ver qué hacemos. No, no lo conozco, pero si sucede, no. ¿Existe o no existe? Me dice, no, pues no existe. Entonces, el día que exista, vemos qué hacemos. Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que trabaja contigo personalmente. Si tú tuviste un abuso, hay que trabajarlo. Si tú tuviste un embarazo fuera del matrimonio, hay que trabajarlo. Yo no te puedo dar una respuesta general. Dios no es un Dios de respuestas generales. Dios es un Dios de respuestas personales. Pero ellos quieren que te digan, oye, ¿y si yo fui violado por mi papá y luego me hice gay? Ok, espérate. ¿Existe esa historia? No. Ok, si existe esa historia, se tiene que tratar, se tiene que ver a los ojos de la palabra, no se tiene que exponer y se tiene que tratar personalmente. Si tienes un problema de drogas, si tienes un problema con mujeres, si tienes un problema con pornografía y todo eso, no puedes llegar y decir al aire, a ver, y se puede hacer esto, se puede ver pornografía. A ver, espérate, ¿tienes un problema de pornografía? No, pero si llegara a ver a alguien que tuviera, ok, vamos a hablar con esa persona. Es un Dios personal, no es un Dios general. Por eso es un error que te pares enfrente de toda tu familia y digas un comentario y trates de ganar una conversación de un tema que no existe todavía, ¿sí? El día que llegue y exista, hay que tratarse. Y tampoco, y si un primo tuyo llega a tener esos problemas y lo expone y te confronta enfrente de todos, lo primero que debes de hacer es guardar silencio y en privado comentarlo y llevarlo a una autoridad espiritual para que esa autoridad diga, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes un problema? ¿Quieres resolverlo primero que nada? Sí, ok, vamos a resolverlo. ¿No lo quieres resolver? Ok, pues no se puede hacer nada. Dios es un Dios que respeta tu decisión, ¿sí? Respeta lo que tú quieres, pero también respeta cuando tú quieres cambiar y quieres que Dios arregle tu vida, amén. Así que después llegan estos y meten una historia fuera de contexto, ¿sí? Historias que no existen. No opines y decir que y siempre decirle, esa historia existe o no existe. Ok, si existe ya saben qué hacer. ¿Qué vamos a hacer si existe esa historia? Hay que hablarlo personalmente y llevarlo con una autoridad, porque a lo mejor esa persona sí quiere, pero te quiere confrontar enfrente de todos, porque te vas a ver ridículo a veces. Te vas a ver ridículo diciendo una opinión, no, que se va a ir al infierno y que, espérate, o sea, no hagas un juicio, hay que tratarlo personalmente. Y después el cuarto, ¿sí? Dice en el versículo 24, fíjate lo que dice, ¿verdad? Estaba hablando con estos hombres, los saduceos, en el versículo 24. Fíjate la respuesta de Jesús, es bien sencilla. Jesús les contestó, ustedes están equivocados, y le da dos razones de por qué están equivocados. No saben lo que dice la Biblia, ¿sí? Y ni conocen el poder de Dios. Esas personas no saben y no conocen el poder de Dios, porque mi Dios es poderoso. Mi Dios puede cambiar cualquier situación. Mi Dios puede cambiar lo que sea que tengas un problema, el más profundo. Si mataste a alguien, Dios puede cambiarte. Si robaste, Dios puede cambiar. Nosotros oramos por aquella persona que vino y se robó las cosas, me dice el pastor David, y que conozca un día en la cárcel y en mucho tiempo después que ya se convierta bien y dé frutos y tenga pastor y tenga autoridad. ¿Sí? Ojalá y venga un día y diga, yo robé esta iglesia y Dios me salvó, amén. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Es lo mismo que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y un día llegué a la iglesia y ahora doy testimonio de que el Señor Jesucristo me salvó. ¿Sí? Pero estas personas, fíjate, bien sencillo. Primero que nada vas a discutir con alguien, no conoce lo que dice, no saben lo que dice la Biblia y no conocen el poder de Dios. Si llega una persona y no conoce el poder de Dios, pues ¿cómo le vas a hablar? Si te dice, quiero salir de drogas, pues conoce el poder de Dios, conoce la palabra. No, pues yo no quiero hacer eso. No, tienes que conocerlo para que Dios te salve y Dios te sane.
Si me empiezas a ayudar con el piano, por favor. Sí. Y luego dice más adelante, no les contestó, ¿verdad? Y le dice, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir. O sea, todavía le respondió. Yo no le respondería porque yo no soy Jesús, ¿verdad? Así, tampoco te hagas Jesús. Sí, dile que está a tu lado, yo no soy Jesús. A veces le digo, mi esposa cuando me quiere contestar, no, mejor no se lo voy a decir eso. Le digo, amor. Exacto. Ya todos. Le digo, amor, es que vamos a. Mira, Jesús quiere que. Yo no soy Jesús, ok. Hasta ahí que dejamos la conversación. Sí, pero a veces hay momentos en donde no es bueno hablar. Hombres no conocen la Biblia ni el poder de nada. Y en este momento está Jesús contestándole. Entonces cuando llegue, te imaginas al chavo llegar, a la chava llegando y avergonzada. Ay, me casé con todos. Y con este, y nunca pasó nada. ¿Me explico? Y Jesús le dice, no, cuando lleguemos al cielo, ¿alguien ha escuchado hasta que la muerte nos separe, verdad? Steffi me quiere condenar y me dice, en la eternidad te voy a buscar. No, Jesús dijo que cuando lleguemos al cielo, Jesús dijo que cuando lleguemos al cielo, versículo 25, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como ángeles. Sí. Así que Daniela, no busques a Yeshua, please. Ahí va a estar Yeshua acá con su sal, con su cuerpo glorificado. Sí. Dice Yeshua que quiere tener 4 brazos para adorar mejor al Señor, muchas baterías y de todo. Y luego la palabra dice ahí que dice, y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer la palabra, porque ellos, acuérdate, ¿cuál era la razón? Jesús quería hacerles entender que sí había resurrección, ¿verdad? Ese era el punto principal de Jesús. Y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, que ese era el problema de ellos. El problema de ellos no era, ay, si se casa muchas veces, eso nada más era para atrapar a Jesús. El problema de ellos era que no creían en la resurrección. Y dice, y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, versículo 26, ustedes pueden leer la Biblia, la historia de la zarza. Allí Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Qué equivocados están ustedes. No dijo, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac. No dice, yo era el Dios de Carlos, el hermano de Steffi. No, Él es el Dios del hermano de Steffi. Él es el Dios de tu abuelita que falleció. No era el Dios, porque ella está viva y Dios está vivo. Y nosotros, nuestro Dios es un Dios vivo, el Dios de muertos, el Dios de aquellos que su alma está allá en el Señor. Él es un Dios que vive ayer, hoy y por siempre. Y dale un fuerte aplauso al Rey. Entonces, si tus familias o amigos son así, te voy a decir una forma de cómo ganarlos, ¿ok? 1, preséntale a Jesús primero. Un día yo estaba tratando de un familiar mío, yo decía, no, que se case, que ya no vive en unión libre y que no sé qué. Y me dice el pastor David, ¿por qué quieres que se case si no conoce a Jesús? ¿De qué sirve que una persona se case si no conoce a Cristo Jesús? Primero tiene que creer en la Biblia, tiene que creer en el Señor, tiene que creer en la Biblia, tiene que creer en el matrimonio y luego casarse, tomar esa decisión de santidad, de amor. ¿Sí? Predícale con tus acciones y que vean algo en ti, un cambio en ti día con día. Mira, ¿sabes qué? Yo en mi casa, cuando me convertí, todos los días
nada más mi casa, había un cuarto, ¿verdad? En ese momento y la sala. Y en la sala me ponía a adorar a Dios con todo mi corazón. Le decía, mamá, voy a adorar a Dios, espero que no te moleste. Y en la sala me arrodillaba así. Y mi mamá cuando quería ir a la cocina le abría despacito y luego yo iba así, y luego yo nada más abría los ojos. Y no, yo estaba adorando y le decía, ay, yo estaba así bien metido. Y luego mi mamá pasaba y pues bueno. Y luego mi mamá me decía, ay, yo no sé cómo cantas en la alabanza, cantabas bien feo. Pero Dios nos ayuda un poquito, ¿no? Sí, pero que vean algo en ti. Mi papá me dice, mira, a todo empiezas y nunca terminas nada. Siempre cambias. Un día eres punk y el otro día eres cholo y el otro día eres fresa. Un día tomaba una cosa, el otro día ya tomaba otra cosa y el otro día. Y yo nunca perduraba en nada. Pero cuando me convertí, me dijo mi papá, al rato se te pasa. Y no se me ha pasado. Van 9 años que no se me pasa. Porque Dios sí me cambió. Y los está cambiando a ellos. Y está cambiando a mis padres. Mi mamá ya dejó de fumar después de toda su vida fumar. Mi papá le ha bajado un poco ahí a la cosa. El carácter de ellos ha cambiado. Yo la palabra de Dios, un amigo me dijo, cómetela y léela y léela aunque no la entiendas. Y leo y leo y leo y escucho y escucho y escucho. De repente empezó a tener sentido en mi vida. La empecé a entender. Y luego leía la palabra y el pastor predicaba y luego le hablaba al pastor. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa? ¿Y por qué se casó con tantos? Y todo eso. Y el pastor te va diciendo y las prédicas de jóvenes también y así. Pero tienes que leerla, tienes que enfocarte, tienes que ponerte primero 10 minutos, luego 20 y luego 30 y luego deleitarte en la palabra de Dios y leer y luego acabarte un libro por semana. Y de repente le vas a bajar, pero luego vuelves a agarrar el ritmo. Y de repente le bajas a la oración, pero luego vuelves a agarrar el ritmo. Y seguir así, porque Dios va a ir cambiando el ambiente. Es como cuando tú le predicas a una persona, cuando tus padres te dicen, estás bien menso, estás bien tonto y no sirves para nada y nunca vas a hacer nada en la vida y no aprendes nada. ¿Sabes qué vas a hacer? Un menso, un tonto y nunca vas a servir para nada. Pero cuando tú oras y dices, Señor, que mi mamá cambie, que mi mamá conozca la revelación de Dios, y empiezas a hablar al espíritu de ellos, empiezas a hablar a sus almas y rescátalas y manda a alguien. ¿Sabes que yo veo milagros en la iglesia que están sucediendo solamente por venir a orar los martes? Veo a jóvenes teniendo visiones proféticas solamente porque venimos a orar los martes. Ahí el Rafa me apoya. Ahí me estuvo molestando Rafa, ¿cuándo los martes? ¿Y cuándo los martes? Y yo, ay Rafa, vamos a abrirla. Y se abrió, ¿verdad Rafa? ¿Dónde está Rafa? Allá está. Y se abrió esa oración. Y sabes, esa oración fue la que hizo que hubiera manifestaciones, que hubiera liberación en este campamento. Y vamos a seguir y no vamos a desmayar. Y el diablo se enoja, nos roba y luego cachan a estas personas, porque la oración tiene poder, porque tenemos un Dios grande. Con el amor, con la lectura, con el ayuno y con la oración es con lo que vas a ganar esta batalla. Y sabes, no hay nada que pueda contra el amor de Dios. Yo siempre que veo a alguien frío, le digo, abrázalo. ¿Ves a tu papá frío? Abrázalo. ¿Ves a tu familia fría? Abrázalas. Diles cuánto los quieres. Diles cuánto los amas. ¿Ves a alguien que tuviste un problema? Dile cuánto lo amas y cuánto lo quieres. Y vas a ver si su corazón no se ablanda. Un día, después de 23 años, me acerqué a mi papá y temblando todo, le dije, papá, te amo. Y lloraba yo. Y mi papá así como que nada, le hacía así como que, ay, gracias, y se fue. Porque nadie puede contener las lágrimas cuando el amor está. Y no limites a Dios. Esa es la última cosa y el último consejo. No limites a Dios con lo que va a hacer con tu familia. No que se convierta, no, que sea un pastor. No, que se case con una mujer de Dios, que se case con un hombre de Dios, que conozcan a Dios, que sirvan a Dios. Y Señor, no te limito, a lo mejor y es apóstol, a lo mejor y es profeta, a lo mejor va a ser esposa de un pastor, a lo mejor va a ser ministro, pero no pienses y no limites a Dios, porque un espíritu enfermo lo único que necesita, ¿sabes a quién es? A Cristo Jesús. No necesita bibliazos que le diga acá y le pegas y te vas a ir al infierno y nada. No, necesita a Jesús.
Y sabes, cierra tus ojos en esta noche. Yo no sé quién te ha lastimado ni quién ha hecho algo malo por ti. Y así con los ojos todos cerrados, por favor, porque si es un momento bien importante. Quiero saber si alguien dice aquí, ¿sabes qué? Yo necesito a Jesús. Me han dado tantos bibliazos en mi vida. Y que levantes tu mano ahí, así, mira, aunque casi nadie te la vea. Puedes levantar tu mano y que digas, puedo ver tu mano, hay alguien más. Puedo ver tu mano. Que te han dado tantos bibliazos, que en vez de bibliazos hubieras preferido un abrazo. Que en vez de regaños hubieras querido un abrazo de tu papá. Y hubiera bastado para decirle, Padre, perdóname, porque me equivoqué. ¿Hay alguien más? Puedo ver tu mano. ¿Hay alguien más que diga, yo lo necesito, yo necesito un abrazo del Señor? Padre, gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor. Y estas manos levantadas, Padre, y las que faltaron, yo sé que tú los amas. Y ahí en tu corazón, dile, yo perdono a mis papás, porque ellos nomás querían lo mejor para ti. Ellos nunca te quisieron hacer daño. Pero a veces tú tienes esa oportunidad de darle amor a los demás en este momento. Y en el nombre de Jesús yo oro por todos los que levantaron su mano en esta noche. Señor, que tú los reconfortes, que tú los cuides, que los guardes, que los bendigas, Padre. Y que si a lo mejor recibieron bibliazos y a lo mejor recibieron maldiciones a veces, Padre, que donde abundó el pecado, tu gracia sobreabunde y que ellos sean un instrumento tuyo para demostrar el amor de Dios, Padre. No te limito con estos jóvenes, Padre. No te limitamos con estos jóvenes, sino que te dejamos, Padre, en tus manos todo esto, Padre. Y vamos a seguir luchando y vamos a tener esta guerra espiritual, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y estamos despedidos. Así que, porque el grupo de alabanza pues nunca. ¿No trabajan hoy?